Hemos visto a Maduro sobrevivir sanciones, protestas y hasta intentos de llevarlo al plan vacacional de Hugo Chávez. Pero esta vez las señales apuntan a algo distinto. ¿Qué cambió? Hoy te voy a contar las 5 claves que hacen que esta crisis no se parezca a ninguna de las anteriores. Sin embargo, el irresponsable de Maduro anuncia despliegue militar en comunidades para enseñar manejo de armas a los civiles, algo absurdo y un remedio que es peor que la enfermedad. El Senado español instó a incluir al Cártel de los Soles en la lista europea de grupos terroristas, lo cual sigue siendo buena noticia. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la enmienda que permitirá destinar fondos confiscados a los chavistas para reconstruir Venezuela. Y Petro se sigue volviendo loco. Pues de esto y más hablamos el día de hoy. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. Amenazas militares y el fantasma de una operación importante en Venezuela. Tensiones crecientes en el Caribe que parecen convertirse otra vez en un polvorín. Posicionamientos esperables y también sorpresivos de países vecinos que sopesan escenarios y declaraciones cruzadas e incendiarias tanto de Trump como de Nicolás Maduro. Pero además, también comienzo a sentir que el tema se desgasta en muchos de ustedes, en muchos de los miembros de esta comunidad, y todos queremos amanecer con esa noticia, ¿no? Parece que ya hemos estado aquí antes, pero no de la misma forma, y no solo una vez, sino varias veces. Lo hemos visto repetirse desde 1999, cuando Chávez irrumpió en el Palacio de Miraflores. Desde entonces, la relación de Caracas y Washington se convirtió en el epicentro de la política continental, atrayendo a otros actores que no eran comunes para nosotros: Rusia, China e Irán, y consolidando al Caribe como un tablero geopolítico por excelencia del hemisferio, sobre todo por parte del eje del mal, como les llamo yo. Pero pese a las amenazas, nunca se pasó a los hechos, ni guerra, ni conflicto interno de gran escala, ni nada, y el chavismo sobrevivió. Hoy, sin embargo, las señales apuntan a un desenlace distinto. Y sí, ahora les comento sobre el último comentario de Trump, pero como un planeta marcado por 2 guerras devastadoras, Ucrania y Gaza, la atención global se posa también en América, este continente que hasta ahora presumía de estar libre de guerras. 5 factores hacen que esta crisis sea diferente a todas las anteriores que enfrentaron tanto Chávez como Maduro. Y aunque cada elemento por separado le podría sonar a usted familiar, juntos configuran una tormenta difícil de ignorar. El primero de ellos es el golpe a la legitimidad de un poder ya ilegítimo de origen. Porque en 25 años, el chavismo se encargó de debilitar cualquier rastro de democracia. Represiones sistemáticas a todas las protestas, 2014, 2017, 2019 y más. La anulación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia y un historial de violaciones de derechos humanos documentados tanto por la ONU como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y muchos otros, con procesos incluso abiertos en la Corte Penal Internacional. Caracas, por supuesto, rechaza todo. Acusa a la ONU de lanzar acusaciones falsas, niega los supuestos crímenes de lesa humanidad y alega que todo responde a intereses políticos. Pero nadie nos puede echar cuentos. El quiebre vino con las últimas elecciones presidenciales. Hasta entonces se podía hablar de comicios poco legítimos, por presiones, por éxodo masivo y también de manipulación. Sin embargo, el resultado nunca había sido tan seriamente cuestionado por organismos internacionales. Pero eso cambió el año pasado. Observadores que denunciaron la reelección de Maduro, la cual no fue democrática, y que las actas que lo colocaban, según él, por encima de Edmundo, nunca se publicaron, nunca aparecieron, porque no existen. El Centro Carter, solo por recordar que muchísimas veces avaló la sinvergüenzura del chavismo, esta vez plantó cara. Ni hablar de pruebas como el gran trabajo que ha hecho Giuseppe Gangi, por ejemplo, recolectando actas, videos en los centros de votación, testimonios, simplemente imposible de ignorar, a menos que sea aposta. El segundo ingrediente de esta ensalada son unos aliados cada vez más escasos. En tiempos de Chávez, Venezuela lideró un bloque de gobiernos progresistas y muy zurdos en la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y, por supuesto, Nicaragua, Cuba, y desde allí se levantaron iniciativas como la UNASUR y se combatió el ALCA, impulsado por Washington, con el ALBA. Con Maduro
y la ola progresista de ese entonces agotada, ese liderazgo se evaporó y hoy, salvo Cuba y Nicaragua, no queda ni un solo gobierno latinoamericano que sea realmente cercano. Ni siquiera Brasil, Colombia o Chile, que tienen presidentes de izquierda, pueden mostrar afinidad con estos tipos. Boric declaró que no reconoce a Maduro como presidente. Lula lo colocó en el mismo nivel que la oposición, sin reconocer a ninguno. Y Petro pidió repetir elecciones, aunque Petro es más errante que cualquier ser humano que usted haya visto, y ya lo va a escuchar con la locura de las últimas horas. Pero tercero y no menos importante, Rusia y China están demasiado ocupados en sus problemas. Rusia ha sido el socio militar de Caracas desde Chávez y China su sostén económico, con inversiones y con comercio, con mucho chantaje también. Pero ambos parecen tener otras prioridades. Moscú está atrapado en la guerra con Ucrania, acosado por sanciones y enfocado en sobrevivir económicamente. Y Beijing lidiando con el pulso comercial con los Estados Unidos, con el desgaste de una rivalidad global creciente y con su objetivo central, Taiwán. En ese escenario, Venezuela no figura en el tope de la agenda de ninguno de los dos. No es la punta de la pirámide. Apenas comunicados diplomáticos para la foto, pero no hay un respaldo real. La cuarta clave es el despliegue estadounidense que rompe precedentes. Estados Unidos siempre ha tenido presencia militar en el Caribe. Esto no es nuevo. Pero lo que ocurre desde agosto no tiene comparación reciente. Washington movilizó más de 4.000 Marines y marineros, destructores, un crucero, un buque anfibio, naves de transporte, un submarino nuclear, aviones P-8 Poseidón, 10 cazas F-35 acaban de aterrizar en Puerto Rico. Y hay quien todavía cree que esto es un juego. Una operación que busca, oficialmente, combatir los cárteles. Pero la magnitud y la potencia de fuego son tan desproporcionadas para esa misión, de la que normalmente se encarga la Guardia Costera, que nos pone a pensar a todos. La clave está en la designación del Cártel de los Soles, que Washington acusa de ser el mismo régimen venezolano, como una organización terrorista. Jamás en todo el chavismo se había visto un despliegue tan cerca de las costas de Venezuela con un presidente estadounidense acusando directamente a Miraflores y a Maduro con nombre y apellido y ofreciendo $50 millones por la captura de este dictador. Pero es que, finalmente, tenemos la economía, el cual es el talón de Aquiles eterno. El petróleo fue la bendición y la condena de Venezuela. En 25 años de chavismo, los vaivenes de la economía siempre dependieron del crudo. En la última década, la decadencia se hizo crónica, hiperinflación, caída brutal del Producto Interno Bruto, escasez generalizada y un éxodo de gente que habla de 8 millones e incluso 9 millones de venezolanos. Pero los últimos años ofrecieron una leve tregua. Flexibilización de sanciones bajo el gobierno de Biden, relajación de controles cambiarios en Caracas, el repunte parcial del precio del petróleo y el regreso de Chevron. Pero la pobreza persiste. El salario mínimo sigue siendo entre los más bajos del continente, si no el más bajo. Y la fragilidad económica no ofrece un margen para resistir un choque prolongado con los Estados Unidos. Con Trump de regreso en la arena y expuesto todo esto, ¿cómo no creer que se trata del peor momento del chavismo y el que, más que posiblemente, los lleve al quiebre final? Por legitimidad erosionada, por soledad regional, por aliados distraídos, por despliegue militar sin precedentes y por la economía de Venezuela devastada, nuestro país enfrenta un cuadro que ni Chávez ni Maduro habían vivido. Y aunque el Caribe siempre ha sido un tablero de tensiones, de alguna u otra manera, esta vez el polvorín parece más real que nunca. Y lo que comenzó siendo etiquetado por muchos como humo, por aquellos que miran el dedo que apunta hacia la luna, hoy intoxica. Y nosotros seguimos esperando amanecer con esa noticia de que cayó la primera ficha. El escenario es propicio para ello, ¿no? Pues bien, no desesperemos. Porque sí, Trump habló ayer sobre un posible cambio de régimen al responder una pregunta. Y esto fue lo que dijo. ¿Ha tenido conversaciones con el secretario Rubio o alguno de sus líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela? ¿No habéis tenido discusión sobre los planes cómo hacerlo? No lo he hecho. No se desaliente usted con la negativa. ¿Se acuerda de lo que les dije o lo que dijo él antes de los bombardeos en el complejo nuclear de Irán? Porque un artículo del Telegraph da muchas luces acerca de todo lo que hay detrás del despliegue militar y las reales razones de por qué esto no es solo contra las drogas. Acciones menos histriónicas también de la administración de Trump, y eso lo vamos a desarrollar en el próximo video. Nicolás Maduro anunció este jueves
que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplazarán el sábado a comunidades para enseñar sobre el manejo de armas. Bravo. Esto como parte del adiestramiento de defensa frente a los Estados Unidos, que mantienen un despliegue naval en el Mar Caribe, lo que el régimen considera una amenaza y lo que yo digo es una suprema irresponsabilidad de Maduro. Pero bueno. El próximo sábado, 20 de septiembre, los cuarteles van al pueblo, los militares van al pueblo, van a visitar los 5.336 circuitos comunales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al pueblo, va a las comunidades. Quiere decir que la ecuación es perfecta. Pueblo y Fuerza Armada y pueblo. Vamos a los cuarteles, ahora los cuarteles con sus armas van a las comunidades, a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron y a todos los vecinos y vecinas lo que es el manejo del sistema de armas, porque la Constitución obliga que la defensa de la patria es una responsabilidad, una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y nuestro pueblo. Maduro reiteró que los Estados Unidos quiere propiciar un cambio de régimen en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe, cerca de nuestras costas venezolanas, aunque el gobierno de Trump, como vio anteriormente, asegura que no, que es para combatir el narcotráfico. Pero, oh sorpresa, nunca olvidemos, Maduro es narcotraficante. Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, ha dicho el bigotón, imponer un gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo, y el gas, que es la cuarta reserva del mundo, y el oro, aseguró el dictador. Lo curioso es que ya hay alguien que está haciendo eso, y oh sorpresa, son ellos mismos, ¿verdad, Delcy? ¿Verdad, Tarek El Aissami? ¿Verdad, Telechea? Por nombrar a 3 nada más, porque la lista es larga. El domingo, el ministro de Defensa del chavismo, porque es lo que defiende, Padrino López, anunció jornadas de adiestramiento todos los sábados en las que se entrenarán a milicias y a militares ante las intenciones que, insiste, tiene Estados Unidos de propiciar un cambio de régimen en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿cuántos fines de semana durará la payasada? ¿Cuánto pueden sostener semejante mentira? ¿Y cuánto van a gastarse? Hasta lo que no tienen para movilizar a 3 pelagatos. Bueno, no será la primera vez que dejan sin el pago que prometen a alguien, ¿no? Eso es lo más light que han hecho estos criminales. Porque hablando de pagos, al que se le está yendo la manito es a Petro, otro que jura que es intocable y que la musiquita del populismo lo tiene loco. Escucha esto. A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700.000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario. Y yo estoy solucionando eso y ustedes se están beneficiando. Cada vez entrará menos cocaína. Espero y les ayudo a que cada vez les entre o produzcan menos fentanilo. Este es el típico zumbado que se mete con el perro porque ve que está detrás de una reja, hasta que descubra que la reja tiene un hueco. Pero mientras, por un lado, imploran clemencia, me refiero al chavismo, por el otro, siguen ejerciendo el terrorismo de Estado, lo cual debe ser el claro recordatorio que no puede haber concesiones con el régimen, nada de piedad, porque familiares del defensor de derechos humanos, Pedro Hernández, denunciaron su desaparición forzada a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Yaracuy. De acuerdo con la ONG Caleidoscopio Humano, testigos identificaron a presuntos funcionarios de la PNB, porque siempre hacen todo encapuchado, con ropas negras y sin identificaciones, entre los responsables del hecho ocurrido el pasado martes 16 de septiembre. Pedro en 2020 denunció acoso judicial por su labor, añadió la ONG en un mensaje divulgado en sus redes sociales. Pero la cosa, escuchen bien, no queda allí, porque si no, no fueran chavistas. La defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, aseguró este miércoles también que detuvieron al padre de Hernández, quien lleva su mismo nombre, y como no bastaba, también se llevaron a la esposa, Natalia Álvarez. A Pedro se lo llevaron ayer y hoy fueron por su familia. Cuerpo de Seguridad Actuante PNB,
Pedro es director de la organización Campo Activista de Derechos Humanos, reconocido a nivel nacional por la promoción y la defensa de los derechos de las poblaciones campesinas. A los actuantes que andan llevándose a defensores y a activistas, eso es con la policía, por cierto, cuando la estructura criminal de la narcotiranía está sacando a sus familiares de Venezuela, les digo, verdugo no pide clemencia. Ustedes no caben en esos aviones. Y esa es la triste realidad. Se están inmolando y luego viene la lloradera. Pero ahora, el Senado español pidió este jueves al gobierno que promueva la inclusión del Cártel de los Soles, organización criminal ligada al narcotráfico y que Estados Unidos asegura que obviamente está liderada por Maduro, en la lista de las organizaciones terroristas de la Unión Europea. Lo hizo a través de una moción del partido Vox, respaldado por la mayoría absoluta del PP conservador en la Cámara Alta, en medio de la escalada de tensión, por supuesto, entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar en el Mar Caribe. Para el senador de Vox, Fernando Carbonell, que defendió la moción, considerar a este cártel como organización terrorista es estar con la ley democrática internacional, porque hay que enviar un mensaje claro que España no tolera que el crimen organizado se disfrace de gobierno legítimo ni que el narcotráfico se utilice como herramienta de dominación. El PSOE, el partido del presidente de gobierno español Pedro Sánchez, por supuesto, no quiso apoyar la iniciativa por considerar que con la moción se pretende diluir el crimen organizado con el terrorismo. Qué raro estos zurdacos. Recordó que la Unión Europea no incluye en su lista de organizaciones terroristas a bandas de crimen organizado, aunque dijo que Europa y España reconocen la peligrosidad y la trascendencia global del Cártel de los Soles, que hasta ayer para Petro y Diosdado eran mentiras, pero todo el mundo sabe de quiénes son. La Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso también aprobó el lunes, con los votos a favor de Vox y el PP, una proposición de no ley para incluir al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas. La iniciativa presentada por Vox y aprobada con enmiendas del PP contó con el voto a favor de ambos grupos que tienen mayoría en esta comisión formada por diputados y senadores. Y todo lo que sea en contra del Cártel de los Soles, ergo, Maduro, Diosdado, Padrino y compañía, es bueno para nosotros. La legisladora María Elvira Salazar anunció este jueves que su propuesta, recuerden, hablamos ayer, de la ley PANA, fue aprobada de manera unánime por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Están divididas las opiniones acerca del régimen de Maduro en el Congreso, ¿no? Unánime. La enmienda busca redirigir más de $4.000 millones congelados a funcionarios vinculados con el régimen de Maduro hacia la reconstrucción de Venezuela, dinerito que se robaron y que volverá a la patria. Salazar destacó el momento decisivo que atraviesa Venezuela y resaltó el papel del presidente Donald Trump en la presión internacional contra Nicolás Maduro. Sus palabras han sido, para Venezuela, es un momento crucial y gracias al liderazgo del presidente Trump, el régimen de Maduro se tambaleará y, si Dios quiere, caerá pronto. Una vez que el dictador y sus secuaces desaparezcan, será necesario reconstruir el país tras la destrucción del socialismo de los últimos 26 años. La parlamentaria explicó que la ley PANA pretende transformar esos recursos obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la corrupción, lo clásico en el chavismo, en instrumentos de libertad y desarrollo. Esta enmienda, la ley PANA, utiliza el dinero que el gobierno de Estados Unidos ha congelado a los chavistas dentro de los Estados Unidos durante las últimas 2 décadas. Toma el dinero robado y lo convierte en una herramienta para la libertad, señaló. Según Salazar, los fondos provienen de figuras como el señor Pulido y el señor Andrade, entre otros, y permitirían iniciar una transformación económica en Venezuela. Que por cierto, María Elvira, esos dos de señor, muy poco. Con $4.000 millones podemos iniciar una revolución capitalista en una Venezuela libre, con una oposición que ahora se esconde, pero que ganó las últimas elecciones presidenciales en julio por 80-20. Y añadió, sin esto, el dinero estaría en el limbo y los criminales no pueden quedarse con su botín. Por eso instó a sus colegas a que adoptaran esa enmienda para ayudar a la oposición en Venezuela a reconstruir el país. Y se logró. El Comité de Asuntos Exteriores aprobó la propuesta por unanimidad, como les decía, lo que marca un nuevo enfoque en esta política estadounidense hacia Venezuela, basado en el uso estratégico de los fondos incautados para impulsar una transición democrática y económica en el país. Así que eso también son buenas noticias. El tablero está puesto y las piezas están en movimiento. El chavismo, que tantas veces pareció indestructible,
enfrenta hoy un escenario donde cada grieta se multiplica sin legitimidad, sin aliados sólidos, sin respaldo de potencias, con Estados Unidos respirándole en la nuca y con una economía que no resiste ni un soplo más. Y aunque Maduro se empeña en disfrazar la debilidad con uniformes y fusiles oxidados, la realidad lo desarma cada día. Y cuidado con lo de los uniformes, mañana les cuento otra cosa. Porque no se trata de deseos ni de titulares rimbombantes. Es el peso de los hechos que estamos viendo que nos dice que esta vez sí puede ser diferente. Porque las tormentas pasan, pero cuando la presión es total y la resistencia muy mínima, lo que sigue no es otra crisis más, es el derrumbe de un modelo. Y cuando caiga la primera ficha, el eco se escuchará mucho más allá de Caracas. Eso se lo aseguro. Saludos especiales el día de hoy para Lourdes Borowski. Bienvenida a la membresía del canal, la cual nos ayuda muchísimo a mantenernos en esta labor todos los días. De verdad, Lourdes, que lo apreciamos de corazón. De igual manera, a quienes hicieron sus aportes mediante los Super Thanks, como Gustavo Fuenmayor, y a todos ustedes que están ahí, viendo el video todavía. Porque si quieres ayudarnos, suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos, eso sí es gratis. Y es una manera también muy buena de hacerlo. De ayudarnos, quiero decir, porque los botones están aquí abajo. Y ojo, si eres de los que te sale el botón de hype después de que le das like y te aparece hypear, creo que dicen en español, o hype, ese te lo vamos a pedir especialmente, porque es algo experimental de YouTube que no le aparece a todo el mundo y nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo. Y si tú crees que todo está a punto de cambiar y no estás suscrito, hazlo de una vez y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores. Nos vemos dentro de un ratito, porque seremos libres.